Vamos esta cápsula hablando sobre el nexo causal, como lo mencionamos en la cápsula anterior, y vamos a decir que la conducta voluntaria desencadenará una serie de resultados que se convertirán en causas que culminarán con el resultado descrito en el tipo penal. Y así, por ejemplo, como vamos a mencionar un ejemplo, si Gaudencio saca una pistola cargada, punta y jala del gatillo, esto provocará que el martillo golpee la bala y tenga como resultado su percusión, lo cual a su vez será la causa cuyo resultado fue la salida de la bala por el cañón y la causa de su velocidad, dando como resultado el impacto en el cuerpo de Juan, causándole una lesión en el corazón que culminó con su muerte. Como es fácil advertir, todo inició con la conducta voluntaria de Gaudencio para disparar el arma, con lo cual desencadenó una serie de causas que culminaron con el resultado de la muerte de Juan, prevista en el artículo 302 del Código Penal Federal, que a la letra dice que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Este será nuestro segundo punto del análisis y establecer la relación causal o nexo causal que une la conducta con el resultado. La relación causal puede establecerse a través de nuestros sentidos, como la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Por ejemplo, si hay testigos que vieron cuando Gaudencio apuntó con la pistola a Juan, significa que ellos vieron y oyeron cuando la accionó, escuchando casi de inmediato a la víctima gritar del dolor y vería caer también al piso donde quedó desangrándose hasta morir. Estas testimoniales son indicios para decir que Gaudencio realizó la conducta típica de homicidio. Sin embargo, nuestros sentidos nos pueden engañar al no habernos percatado que Gaudencio erró en el blanco y en el mismo momento desde un lugar oculto. Pedro hizo el disparo que verdaderamente privó de la vida a la víctima. Sería otro sujeto. Por esto es necesario que verdaderamente privó de la vida a la víctima. Por esto es necesario, incluso más importante, que los hechos se demuestren mediante pruebas realizadas por expertos denominados peritos. En el ejemplo del homicidio será indispensable la autopsia del médico forense que determinará la causa de la muerte. También del criminalista, quien es a través de pruebas científicas establecer cómo, cuándo, dónde, quién y en qué circunstancias acaeció el hecho. Por ejemplo, determinar si el probable responsable, que es Gaudencio, disparó o no el arma, y la trayectoria de la bala, la posición entre la víctima, que sería Juan, y el victimario. La víctima es Juan, entonces la mecánica de los hechos y en general todas aquellas pruebas que permitan sustentar a ciencia cierta la relación material o causal entre la conducta y el resultado. En el caso que ahorita planteamos, para poder sostener que no fue Gaudencio quien mató a Juan, sino fue Pedro, otra persona. Por esto, conforme a lo anterior, con los elementos objetivos se determinará la relación causal que existe entre la conducta y el resultado, lo cual fue explicado con la teoría causalista, resumida con una frase: la causa de la causa es la causa de lo causado, también conocida como teoría de la conditio sine qua non, y la cual implica establecer toda la causalidad desencadenada por la conducta hasta llegar al resultado, de tal forma que no basta con demostrar que el sujeto activo disparó el arma, sino también que la bala que salió del cañón de dicha pistola fue la que siguió determinada trayectoria, impactó y lesionó un órgano fundamental, produciendo la muerte de la víctima. Si dicha cadena causal no está respaldada con pruebas científicos naturales, habrá duda, y en consecuencia, atendiendo el principio indubio pro reo, previsto en el artículo 402, párrafo tercero del Código Penal Federal, es muy probable que el acusado resulte exonerado en la sentencia emitida después de la audiencia del juicio oral. Desde el punto de vista procesal,
tal como lo establece el artículo 316, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, será suficiente con datos que hagan probable la responsabilidad del imputado para que se dicte auto de vinculación a proceso. Y esto quiere decir, podría bastar con los testigos u otros indicios, pero para dictar sentencia condenatoria se necesitará presentar en la audiencia de juicio oral las pruebas que demuestren, sin lugar a dudas, que efectivamente el acusado mató a la víctima, y para esto no basta con indicios, sino que se requieren pruebas científicas que permitan sostener con certeza que el acusado privó de la vida a la víctima. Por esto es que todo lo que hemos dicho hasta ahora nos puede acercar a una explicación de la resolución emitida en el caso Rubí, acaecido en Ciudad Juárez en el año 2008 y en el cual había indicios para creer que Sergio Rafael había privado de la vida a la joven. Durante la audiencia de juicio oral se desahogaron los testimonios de peritos que confirmaron que la osamenta calcinada de Rubí presentaba múltiples golpes en el cráneo. Sin embargo, el fiscal no probó científicamente ni aportó otros elementos que permitieran sostener con certeza que fue Sergio Rafael quien la mató, pues también había la posibilidad de que el autor fuera el hermano de Sergio Rafael u otra persona. Y de igual forma, quedaba en interrogante si la causa de la muerte fueron las lesiones causadas por los golpes o por las quemaduras. En pocas palabras, el fiscal jamás estableció científicamente el nexo causal entre la conducta de Sergio Rafael y la muerte de Rubí. Es más, las testimoniales que ofreció eran de oídas y ni siquiera dejaban claro cómo había sucedido el hecho, pues uno de los testigos dijo haber escuchado al acusado decir que la privó de la vida a balazos, mientras que otro le escuchó decir que la había aventado al piso de la recámara en su casa. Y por otra parte, como el nexo causal no se probó, entonces la acusación se sustentó en una supuesta confesión de Sergio Rafael, ya que en la audiencia de debate de juicio oral dio a entender que había matado a Rubí, pero en el análisis de los videos nos dejaba claro que el acusado se limitó a pedir perdón a la madre de la oxisa, sin que en alguna de sus frases señalara el cómo, cuándo, dónde, quién y en qué circunstancias acaeció el homicidio. Por esto es que el Tribunal de Juicio Oral debía absolver a Sergio Rafael, y así fue como lo hizo, pues de lo contrario, habrían vulnerado los derechos de defensa y presunción de inocencia, además de que la condena solo se podría sostener con pruebas ilícitas, lo cual implicaría una flagrante violación al debido proceso. En resumen, si los jueces hubieran condenado a Sergio Rafael, habrían contravenido los principios fundamentales del proceso penal acusatorio. Y por esto es que no podemos entender o no se puede entender los criterios seguidos por los magistrados para revocar posteriormente el fallo. Ahora, ahora podemos continuar diciendo que aunque los sentidos de la vista, oído, olfato, tacto y gusto pueden servir a los testigos para describir hechos, esto no es suficiente para que los jueces consideren probada la relación causal entre la conducta y el resultado, por lo cual, en el debate de juicio oral será indispensable ofrecer las pruebas científicas sustentadas en opiniones de expertos, como los peritos que mencionamos, sean médicos, contadores, arquitectos, mecánicos, etcétera, los cuales sean tan contundentes que no dejen lugar a duda sobre el cómo, cuándo, dónde, quién y en qué circunstancias acaeció el hecho. De lo contrario, se podrían contravenir los principios del nuevo sistema de justicia penal, la Carta Magna y los tratados internacionales, al seguir con la vieja práctica de acusar y condenar con indicios. En resumen, podemos decir que los elementos objetivos de la conducta típica se perciben a través de los sentidos y se demuestran científicamente naturalmente, y sólo así se pueden sustentar la acusación y condenar al responsable del delito. Por último, la unión entre la conducta y el resultado puede enfrentar problemas como cuál es la causa inicial, hasta dónde terminan los resultados
¿Y qué sucede cuando la conducta no causó el resultado? Para ejemplificar todo esto, nos podemos decir o ejemplificar de la conducta típica de homicidio. Podemos preguntarnos, ¿fue la causa de la muerte la conducta de quien disparó la pistola o la conducta de quien construyó el arma? Y si la bala solo lesionó levemente, y si se podía salvar a la víctima, pero ésta se negó a recibir asistencia médica hasta morir. Se atribuye el resultado de muerte a quien disparó, al médico o a ninguno de ellos, de los dos. La solución a estos problemas se pueden encontrar al analizar los elementos normativos jurídicos implícitos, pues en casos como los que hoy mencionamos anteriormente, solo se pueden determinar en los elementos objetivos cuál fue la conducta realizada y el resultado verificado. En otras palabras, el nexo causal es un primer indicio de un nuevo análisis, pero no siempre es el único. A continuación, vamos a hablar de los elementos normativos de la conducta típica y los elementos normativos de la conducta típica podemos decir que son aquellos que requieren de una valoración ya sea cultural o jurídica y como cultural podemos empezar diciendo que en ocasiones el legislador describe la conducta prohibida utilizando palabras que requieren de una valoración y para esto es necesario acudir a las costumbres o normas de la sociedad en el lugar y tiempo en que se verificó el hecho. En dichos supuestos, pues, se está ante los llamados elementos normativos culturales. Y así, por ejemplo, al buscar revistas para niños y adolescentes en Internet, se despliegan una gran cantidad de portadas, entre las cuales aparecen algunas con mujeres y hombres con partes íntimas del cuerpo descubiertas, hecho que podría encuadrarse en la conducta típica prevista en el artículo 200 del Código Penal Federal, que nos dice corrupción de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. El artículo 200 nos dice que al que comete, distribuya, exponga, haga circular u oferte a menores de 18 años de edad libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física o a través de cualquier medio, se le impondrá de 6 meses a 5 años de prisión y de 300 a 500 días de multa. Bueno, hasta aquí vamos a concluir esta parte en esta cápsula y vamos a continuar todavía con estos elementos culturales de la conducta típica en la siguiente cápsula.